Bueno, mis hermanos, una vez más dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de conectarnos y compartir su palabra. Es un inmenso privilegio el que lo podamos hacer, así que démosle gracias al Señor por este motivo y pues oremos con este propósito. Bendito Señor de los cielos, hoy te damos gracias por el privilegio, Señor, que entendemos poder utilizar estos medios y compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas la vida de cada persona que escucha hoy tu mensaje, Dios. Que le hables al profundo de su corazón, Señor. Que les des discernimiento, Padre, para aplicar tu palabra a sus vidas prácticas, Señor. Muchas gracias porque con tu presencia, Señor, tú nos bendices, Dios. Padre, ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el tema. Estamos en este tiempo hablando de el servicio, la necesidad que tenemos de servir. La semana pasada estuvimos hablando, pues, de que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, pero también Él espera que las utilicemos en beneficio del reino de los cielos, que sirvamos verdaderamente. Y pues, claro, a la hora de hablar de servicio, eso como que choca contra nuestra manera de entender y de ver el éxito, como el mundo la plantea, porque no somos como muy dados a servir. Ahora, suena bonito cuando en el mundo cristiano, cuando al interior de la iglesia nos denominamos el siervo del Señor. Sí, eso suena bonito, pero cuando nos tratan como esclavos, cuando nos tratan como siervos, entonces ahí ya como que no nos gusta. Pero realmente el servicio, y eso es lo que vamos a compartir hoy, en este día, el servicio es un llamado a la grandeza, un llamado a la grandeza. Y pues cristianismo tiene que ver mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y acordémonos, mire, la razón de ser del cristianismo, mire, Dios le dijo a Moisés, ve y habla con Faraón y dile, deja salir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pero a veces como cristianos pareciera como que en lugar de que nosotros sirvamos a nuestro Dios, como que es que Dios es el que debe estar a nuestro servicio. Y claro, eso choca con toda nuestra manera de pensar, con todo lo que el mundo plantea acerca del éxito. Pero llamados a la grandeza tiene que ver con estas palabras de Jesús que están en el libro de Mateo, el capítulo número 20, versículos 25 a 28. La escritura dice de esta manera: entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pues realmente cuando vemos el servicio, el cristianismo va en contra de la cultura, es como una contracultura el cristianismo respecto del servicio. Tiene que ver con servir o ser servido. Y el Señor Jesús aquí claramente está haciendo un llamado hacia servir, porque es de la única manera que verdaderamente podemos llegar a la grandeza, El que quiere ser el primero, que sea el siervo. Ahora, la verdad es que aquí tenemos que aclarar, ¿a quién es que nosotros servimos? ¿A quién servimos? Y claro, servimos a Dios, eso lo tenemos clarísimo todos. Necesitamos servir a Dios. Para eso existimos, para la gloria de Dios. Entonces, como seres humanos creados por nuestro Dios, pues estamos hechos para servirle. Esa es la razón de nuestra vida. Servir al Señor, servimos a Dios. Ya por allá en el libro de los Salmos, el Salmo número 100, el versículo 2 y 3, dice de esta manera, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice aquí la Escritura que sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Nos gusta pedir cosas al Señor, pero no nos gusta mucho la idea de servirle. Mas si eso nos implica algún esfuerzo, alguna dedicación, algún sacrificio, y ciertamente para servir al Señor vamos a necesitar esfuerzo y sacrificio. Y sabe que a veces no atinamos a saber, bueno, sí, pues yo quiero servirle al Señor, pero ¿cómo le sirvo al Señor? ¿Sabe qué es la manera de servirle al Señor? Es servirle a las personas, servirle al hombre. Y hay un versículo que a mí me llama poderosamente la atención en este sentido. Servirle a las personas. Y tiene que ver con el llamado que Dios le hizo a Josué. Josué tenía la tarea de entrar a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. Pero vamos al libro de Josué, capítulo número 1, el versículo 1 y 2. Dice así. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué quiero que nos enfoquemos realmente aquí? Notemos que este versículo comienza con la muerte de Moisés. Moisés ha muerto, pero Dios mismo lo designa como siervo de Jehová. Moisés murió siendo siervo de Jehová, pero también en el llamado a Josué, nos dice aquí, Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. O sea, para que la tengamos clara, sirviéndole a Dios o para servirle a Dios necesitamos servirle a las personas, necesitamos servirle a los hombres. Y aquí vemos una diferencia grande entre Moisés, el tremendo hombre de Dios, y aquí estaba muriendo o había muerto Moisés, y pues lo califica Dios mismo como siervo de Jehová, pero también recibe a Josué como servidor de Moisés. También recuerdo por ahí un pasaje en el libro de Génesis, creo que es el capítulo número 18, cuando Dios mismo se aparece allí delante de Abraham, y allí Abraham le prepara cena, le da comida, lo atiende, le sirve. Pero ¿cómo apareció Dios allí? Bueno, la Biblia dice que apareció como 3 personas que habían aparecido ahí. Pues Abraham estaba sirviéndole a personas que ni conocía. ¿Pero por qué le estaba sirviendo? Porque estaba tratando con Dios. Entonces, cuando servimos a Dios, necesitamos servirle a las personas. Así que por más espiritual y por más que nosotros queramos entender el servicio al Señor, ¡ay no, que qué bonito servirle al Señor! Bueno, para servirle al Señor necesitamos servirle a las personas. Así que si quieres tú servirle al Señor, pregúntate, ¿cómo estás sirviendo a las personas? Y de manera muy particular a las personas que tienes más cerca. ¿Cómo estás sirviendo en la empresa donde trabajas? ¿Cómo estás sirviendo en la iglesia donde sirves? ¿Cómo estás sirviendo en los lugares donde te mueves cotidianamente, normalmente? ¿Cómo estás sirviendo? Y sabe, necesitamos aprender a servir. Y para aprender a servir, yo quiero traer una parábola que contó el Señor Jesucristo, refiriéndose precisamente a este tema, y que pues sí nos aclara la manera en que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, capítulo número 17, versículos 7 hasta el 10. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice,
pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Bueno, aquí necesitamos aprender de qué manera es que se sirve en el reino de los cielos, porque hay como una diferencia bien marcada. Y entonces vemos aquí que, pues quizás estas palabras de Jesús suenen supremamente duras y que quizás confrontan nuestra eficiencia como trabajadores, como servidores. Pero a tiempo también nos da pautas de cómo es el servicio en el reino de los cielos y ciertamente qué diferencia hay con cómo servimos nosotros. Porque teniendo este pasaje en nuestra mente, pregúntate, ¿cuál es tu actitud en la empresa donde trabajas? En el lugar donde sirves. ¿Cuál es tu actitud si pensamos como este siervo que ara y apacienta el ganado? Y que al volver de su trabajo, de su faena, nadie le dice siéntate a la mesa, sino más bien le dice, bueno, ahora cíñete y sírveme, prepara la comida. Y cuando ya haya comido, entonces, bueno. Y hermanos míos, dice aquí algo que choca tremendamente contra nosotros. Oiga, ¿se le dará? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? A veces nosotros estamos pensando y esperando solamente reconocimientos. Y es que bien es cierto que desde el momento en que el hombre pecó allí en Edén y que fue echado del paraíso, el hombre vive buscando reconocimiento. El hombre vive buscando ser recibido, admirado, amado, reconocido. Y entonces, claro, estamos esperando que nos den gracias por lo que nosotros hacemos, pero claramente en el reino de los cielos como que no es la cosa. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Cuántas personas frustradas porque no se les agradece? Y yo estoy claro y pienso que sí, que está muy bien que por cortesía y dentro de las normas de los buenos tratos, pues el reconocimiento, la gratitud, claro que sí. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Estás esperando que te digan gracias o que más bien te den el salario que te corresponde? Porque, pues, hermano mío, si sirves y te dan un salario, pues las obligaciones no se agradecen, ya fue pago, ya se le canceló. ¿Cuántas madres, cuántos padres de familia viven frustrados y traumados porque sus hijos no les agradecieron que les dieron de comer, que los criaron, que los levantaron? Y claro, yo entiendo la gratitud, sí, cómo no, pero ¿por qué nos frustra eso? ¿No será que nosotros estamos como más bien necesitados de un reconocimiento que pues si se nos da bien y si no, pues hermanos, Dios es el que hace cuentas? Pero este siervo nos confronta cómo está nuestra subordinación en el trabajo, cómo están nuestros horarios, el cumplimiento de los horarios o de las tareas que nos encomiendan. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es nuestra actitud? Y pues esto cuestiona seriamente, primero, nuestra eficiencia. ¿Cómo debemos servir? Pues con eficiencia. ¿Y con eficiencia qué quiere decir, mi amado? Pues este hombre, acuérdense, el siervo que nos habla la Escritura tiene que ver con un hombre que apacentaba el ganado y que araba la tierra y ahora le piden que haga comida. Pero si eso no está en el contrato de trabajo. Pero si eso no está en mi contrato, pues si solamente hacemos por lo que nos están pagando, pues ¿cuál es nuestra eficiencia? Ahora, si estamos esperando la gratitud, pues ¿cuál es nuestra eficiencia? Y por eso dice aquí el libro de Efesios, capítulo número 6, el versículo 6 a 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oiga, la eficiencia tiene que ver con que nosotros hagamos mucho más de lo que realmente se nos pide o se nos paga. Ahí es donde está la eficiencia, ¿cierto? Y hacerlo de buena voluntad. ¿Por qué? Porque este versículo nos habla que le estamos sirviendo es al Señor. Cuando tú sirves en la empresa donde te han contratado, estás sirviéndole al Señor. Eres un soldado del Señor allá en esa empresa y lo que tú haces va a redundar en el reino de los cielos, porque tú eres el testigo de Dios en ese lugar. Es la persona que lleva a ese lugar la presencia de Dios. Dice, por eso este versículo nos dice que sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si las personas nos aplauden, si las personas nos agradecen, pues ya tuvimos nuestra recompensa. Pero necesitamos ser eficientes en el sentido que sea que nos agradezcan o sea que haga parte del contrato, pues hagamos mucho más de lo que se nos está pidiendo. El salario se recibe como justa retribución por el trabajo y ya, no hay necesidad de gratitud. Pero el Señor dice que es inútil aquel que hace solamente lo que se le ordena. ¿Sí? Si solamente pues hacemos lo que nos mandan, pues así como dijo el cantante, ¿no? ¿Qué de raro tiene? ¿Qué de raro tiene? Pues estas cosas, imagínense, estas cosas no las está diciendo el ministro de Trabajo, tampoco su jefe en la empresa. Estas cosas las está diciendo Dios. El Señor Jesucristo está hablando esto, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Como que el código de trabajo del cielo es un poquito más estricto que el código de trabajo colombiano, por lo menos. Porque si solamente hacemos por lo que nos están pagando, pues realmente podemos decir que somos inútiles. Ahora la palabra inútil suena duro, ¿cierto? La palabra inútil, pero así lo dijo el Señor, y quizás sea inútil, de pronto sea pues que fue indecoroso, que una cantidad de sinónimos que podemos encontrar ahí, pero lo que sí claramente está es diciendo que si hace solamente por lo que se le paga o por lo que se le agradece, pues hermano mío, no es que haya avanzado mucho, se está haciendo estrictamente, ¿sabe qué? Lo que le tocaba, y lo que le toca, pues no se agradece. Así de fácil es. Y no, pues es que imagínese este siervo que ya ha hecho su tarea, ya ha arado el campo, ya ha pastoreado sus ovejas, sus vacas, lo que haya sido, el ganado que lo ha pastoreado, viene a la casa y ahora prepárame la cena. Pero jefe, si ya son más de las 5 de la tarde, mi horario laboral ya se terminó. Bueno, también me llama la atención eso porque la Biblia nos habla de 6 días de trabajo, 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Y recuerdo que los días en la Biblia aparecen de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso suma más o menos 6 días por 12 horas, pues más o menos 72 horas. Y estamos ahí que no, que yo trabajo solamente 40 horas a la semana. El código de trabajo del cielo como que es más complicado. Así que pues seriamente cuestionar nuestra eficiencia y tenemos que aprender a servir al Señor con eficiencia, y para servirle al Señor vamos a estarle sirviendo a las personas. Pero también, mis amados, tenemos que servir con obediencia. Mire que este siervo no dijo, no, eso no está en mi contrato. Mire que este siervo no dijo, mire, es que ya se acabó mi horario de trabajo. No, este siervo no dijo, vaya, prepare su comida usted mismo. No, a mí no me contrataron para eso. No, este siervo obedeció. Y es que Jesús también nos habla de la obediencia. Este siervo, sin quejarse, sin lamentarse, sin afiliarse al sindicato, sin manotear, sin quejarse, sin malas caras ni malas actitudes, él hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Obedecer.
Y es que en el reino de los cielos, hermanos, la obediencia es más importante que los sacrificios. La obediencia es más importante que las ofrendas. Mire lo que pasó con el rey Saúl, primera de Samuel, capítulo número 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire lo que le pasó a este Saúl. Pues usted sabe que por desobediente fue quitado del reinado. Y Dios se buscó a uno que le obedecería en todo, a uno que estaba conforme a su corazón. Encontró a David, quien vino a ser el segundo rey allí en Israel. Él no solamente, David no es solamente que le cantaba con alegría al Señor, es que David hacía todo lo que el Señor le mandaba y cómo se lo mandaba. Así hacía David, por eso era conforme al corazón de Dios. Ahora, el problema aquí es que todos quieren hacer las cosas, o queremos hacer las cosas como nos parece. Tenemos tantas buenas ideas. Y entonces cuando nos ordenan algo, entonces queremos hacerlo de la manera en que nosotros creemos o como nos nace a nosotros hacerlo. Pero obedecer tiene que ver con que hagamos las cosas como se nos ordena. Y esto no quiere decir, hermano, que es que se esté cercenando, que se esté cortando la iniciativa. No, hay momentos oportunos en que podemos sugerir, en que podemos participar de cómo se debe hacer una cosa para que sea mejor, pero no es precisamente después de que ya nos han ordenado que lo hagamos, porque cuando se nos ordena de qué manera es que se debe hacer algo, pues tenemos que hacerlo de la manera que se dijo, no como a nosotros nos parece, ¿cierto? Y aquí abriendo un poquito el corazón, pues cuando este año hablamos de hacer las cosas para el Señor sin ¿cómo se llama esto? Sin improvisar. Por eso las cosas, pues no solamente las estudiamos, las medimos, las miramos, las planeamos, las organizamos, pero una vez que hemos planeado, entonces hacemos las cosas como se planearon, como determinamos hacerlas. Y la verdad es que no es muy bueno cuando estamos haciendo algo que hemos planeado y entonces surgen las buenas ideas. No. Hacemos las cosas como las planeamos. Y eso muchas veces tiene que ver con doblegar nuestro orgullo, muchas veces tiene que ver con nuestra paciencia, aprender a esperar, porque es que eso es lo que nos piden, la obediencia. La obediencia. ¿Podemos hacer algo mejor? Claro que sí, pero el momento de cambiar no es cuando ya nos ordenaron. Cuando nos ordenaron necesitamos es aprender a obedecer, Y eso significa esforzarnos en cumplir lo que se nos ha pedido. ¿Por qué? ¿Por qué piensa a veces que no te ascienden en el trabajo donde estás? ¿No será porque tienes la costumbre de hacer las cosas no como se te ordenan, sino como a ti te parece? Y entonces cuando escogen a alguien para ascender, pues es que este no obedece. Y como no obedece, pues difícil que reciba bendición, porque la obediencia siempre trae bendición. Y por eso, aquí haciendo un paréntesis, es muy importante enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Jesús le enseñó a los discípulos a obedecer, los preparó para que fueran obedientes, aun cuando Él ya no estuviera.
Y eso pues tiene que ver con nosotros de que, oiga, enseñemos a nuestros hijos a obedecer, aun cuando un día no vamos a estar. Pero si les enseñamos a obedecer, ellos van a recordar. Y entonces harán las cosas como les fueron indicadas. Así que útil es quien ofrece más de lo que le piden, y obediente es el que hace las cosas como se le ordenan. Dios busca personas útiles y personas obedientes. Pero aprendiendo a servir, necesitamos pues, servir con eficiencia, con obediencia, pero con excelencia. Servir con excelencia. Y mire, el mejor ejemplo de servir con excelencia, yo creo que es el Señor Jesús. Servir con excelencia. Dice la Biblia que Jesús, pues cuando supo que su hora había llegado, por allá en el libro de Juan capítulo número 13, cuando supo que su hora había llegado, amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Y de qué manera les mostró ese amor? Mire que cuando él se enteró, cuando él recibió ahí que ya había llegado la hora de que iba a ser sacrificado, que iba a ser muerto allí en Jerusalén, mire que él no se pone a pensar en él, ni en el trabajo, ni en el sufrimiento, ni en el dolor, sino que él se acuerda para qué fue que vino. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús lava los pies de los discípulos. Juan capítulo 13, versículos 12 a 15 dicen de esta manera: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Hermano, la excelencia es hacer ese punto extra, es hacer esa milla más. La excelencia tiene que ver, hermanos míos, con ese llamado a la grandeza, ese extra que nos hace extraordinarios. Como Jesús aquí, cuando supo que su hora había llegado para partir de este mundo a la presencia de su Padre, oiga, pues Él no se detuvo a pensar en Él, sino hizo su parte extra. Y ahora mire lo que el Señor hace. Ahora, recordemos la tarea del siervo. Nos cuenta la Biblia que las tareas eran labrar y pastorear. Sin embargo, le piden otras obligaciones. Y este siervo realmente no se niega, él hace su parte extra. Nadie quiere hacer más de lo que le corresponde. Y cada vez como que es más difícil, ¿no? Y si alguien hace un poquito más de lo que le toca, entonces los otros lo califican de una manera que como que no es. Pero si hacemos solamente por lo que se nos paga, pues qué de raro tiene. Para aprender a servir, necesitamos establecer nuestras prioridades. ¿A quién es que estamos sirviendo? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros ahí diciendo, no, es que mi horario de salida ya se cumplió? Hermanos, la grandeza viene cuando hacemos esa parte extra. La grandeza viene cuando caminamos esa segunda milla. Y entonces me encanta que en este siervo del que nos habla el Señor Jesús, dice que le correspondió ceñirse, es decir, amarrarse bien los pantalones, es decir, tomar aliento,
es decir, sacar la fuerza de donde no la tenía. Quizás ya él estaba cansado, agotado de haber cumplido su tarea, pero ahora él hace su tremendo esfuerzo para ser ese siervo útil al Señor. Porque si solamente hace lo que le corresponde, pues hermanos míos, nada especial está haciendo. Al final de esa parábola que contó el Señor, pues el siervo no le preguntan, al siervo si está cansado. No le preguntan eso. No le preguntan si comió o no comió. No le preguntan. Lo que hace es que le pide que le prepare la cena y le dice que se ciña. Es decir, y pienso yo como en esos correas que se ponen los levantadores de pesas. Se ciña. ¿Para qué? Para hacer su mayor esfuerzo y preparar la comida. Esa comida que era para su amo, para su jefe. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a la grandeza. Y pues no se trata aquí de servir de cualquier manera. Porque pensemos un momentico en este siervo. Si este siervo hubiera terminado su jornada y se hubiera ido para su casa, este siervo hubiera comido con los otros siervos. Hubiera estado con los de su misma condición. Pero este siervo vino a la casa del amo. Y muy seguramente cuando este siervo preparó la comida y la sirvió a su amo, el amo le dice: ven, siéntate y vamos a comer juntos. Y es en ese momento, comiendo con el amo, que va a recibir de su más grande bendición. El siervo obedece y atiende a su Señor y al final del día recibe un mejor alimento, una mejor bendición. Y eso implica que nuestro esfuerzo que hacemos por servir al Señor, quizás tú estás terminando tu jornada de trabajo y quizás el pastor te está diciendo: ahora vamos a tener una reunión en la iglesia, ahora vamos a hablar de los negocios del Señor, ahora vamos a planear los servicios, ahora vamos a ubicar esos altares familiares, ahora vamos a recibir testimonios, ahora vamos a orar por unas personas. Y entonces es donde nos tenemos que ceñir para servirle al Señor. Hermanos míos, se necesita ese segundo aliento, ese esfuerzo para no quedarnos en siervos inútiles. Y yo quiero, hermanos míos, terminar esta enseñanza. Primero hablándoles de una ilustración que escuché alguna vez. Un hombre le dijo a su siervo: siervo, voy a viajar. Y mientras estoy por fuera, quiero que tú me construyas una casa. Y el siervo lo recibió como de mala gana, pero si usted ya tiene su casa. La cosa es que el amo se va y el siervo pues comienza y con el tiempo y con despacio a construir una casa. Y pues la hizo de la manera más fácil que pudo. Y los materiales no tan de genuina calidad. Pero cuando el amo regresó, le preguntó al siervo: siervo, ¿terminaste, hiciste la casa que te pedí? Dijo: sí, señor. ¿Y cómo te quedó? No, excelente, muy bonita. Aquí están las llaves. Y el amo coge las llaves y le dice: siervito, yo te he amado tanto que quería que hicieras una casa digna de mí para que tú la uses. Amado, es la manera en que Dios recompensa. Hagamos las cosas de la mejor forma, porque quizás, hermanos, con absoluta seguridad, esa es nuestra bendición. Con la medida con la que medimos, con esa medida es que el Señor nos bendecirá. Y concluyo con esto. ¿Se acuerdan de Josué? Empezó siendo el siervo de Moisés, pero la Biblia claramente nos dice
en el libro de Jueces, capítulo número 2, versículos 7 y 8, de esta manera. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y noten lo que dice acá, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cómo cambió la situación? Este es el día de graduación de Josué. Ahora Josué estaba muriendo y dice aquí las escrituras claramente, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Siervo de Jehová, después de haberles servido a toda esa nación, después de haber hecho todo el trabajo, después de haber sufrido de muchas maneras, después de haber hecho su parte extra por cada uno de los miembros del pueblo de Israel, ahora este hombre estaba partiendo a la presencia del Señor, calificado como siervo de Jehová. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de ser grandes delante de ti, Señor. Y Padre, no hay ninguna otra manera sino en dar nuestra vida en servicio por los demás. Porque tú valoras nuestro servicio, Señor. Porque tú valoras, Padre, cada esfuerzo que se hace y mucho más por tus santos, por tus hijos, Dios. Porque sirviéndole a estas amadas personas, te estamos sirviendo a ti, Señor. Padre, yo oro, Señor, por cada padre de familia, por cada madre de familia que atiende y se esfuerza por sus propios hijos, Señor. Padre, para que no lo hagan con quejas, Señor, para que no lo hagan, Padre mío, de cualquier manera, sino, Señor, entendiendo que te están sirviendo a ti, Señor. Oro por los servidores de la iglesia, Señor. Padre, para que ellos entiendan que Señor, están sirviéndole a los santos y eso es servirte a ti, Señor. Porque un día, Señor, queremos ser llamados siervos de Jehová, porque hicimos lo que nos correspondía, Señor. Muchas gracias, Dios. Padre, bendícenos, Señor. Padre, que cada uno pueda sentir la satisfacción, la alegría, el gozo de estar siendo útil en tu obra, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias y sirvámonos los unos a los otros, porque así estamos sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga.